Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso. Estamos en la clase 11, estamos ya en la recta final del curso. Y en esta clase y en la siguiente vamos a ver un tema fundamental dentro del espiritismo, que es la moral espírita. La vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a hacer una definición de lo que es la moral y en qué se basa la moral espírita, las características de la moral espírita, y haremos un repaso muy rápido de las leyes morales. Y en la clase siguiente, en la clase 12, hablaremos de la vinculación que tiene la moral espírita con la moral que presentó Jesús de Nazaret. Por lo tanto, vamos a empezar con esta clase viendo cómo definiríamos la moral. Existen en relación a la palabra moral muchas definiciones y bueno, vamos a ver solamente algunas de ellas, las que más se adapten o se adecúen al objetivo de esta clase. La palabra moral viene del latín moris, que significa costumbre. Esto ha llevado que para muchos la moral es una serie de costumbres que están establecidas por las culturas de un pueblo. Entonces, desde este punto de vista, la moral está sujeta a cambios. A medida que las culturas y las costumbres van evolucionando, el concepto moral cambia. El concepto moral se va adaptando, por lo tanto, al progreso de la sociedad. Para el espiritismo, lo veremos también más adelante, la moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Esta está en la pregunta 629 del Libro de los Espíritus. Vamos a seguir con algunas definiciones. Una de ellas también dice que la moral son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento o conducta de un ser humano en relación a la sociedad. Estas serían normas sociales, a sí mismo y a todo lo que le rodea. Esta definición, como podemos ver, amplía ya el concepto de moral y no solo lo circunscribe a una cultura o a una costumbre, sino que lo vincula a una serie de reglas, a una serie de normas que rigen el comportamiento del ser humano en relación a la sociedad, en relación a sí mismo y en relación a todo lo que le rodea. Por ejemplo, la naturaleza, los familiares, los animales, etc. Por lo tanto, esta definición sí se acerca un poquito más al concepto espírita de la moral. En el Libro de los Espíritus, en la pregunta 629, se da la siguiente definición de la moral. Kardec preguntó directamente: ¿qué definición puede darse de la moral? Y los espíritus respondieron así: la moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien del mal. Esta primera parte de la respuesta es muy parecida a la definición que hemos visto anteriormente, es decir, es una serie de reglas, es una serie de normas que tienen la mira para que el comportamiento del ser humano sea un comportamiento ético, sea un comportamiento moral, sea un comportamiento en base al bien. Pero esta segunda parte es muy interesante porque los espíritus dicen: está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para el bien de todos, porque entonces observa la ley de Dios. Desde este punto de vista, la moral no estaría circunscrita a una serie de costumbres o una serie de culturas, sino que la moral sería universal. La moral sería natural, es decir, hace parte de la ley de Dios. De la misma forma que hay leyes materiales que se cumplen, hay leyes morales que también se cumplen, independientemente de lo que el hombre piense de ellas. Por ejemplo, existe una ley o una fuerza que se llama la ley de la gravedad o la fuerza de la gravedad. Todos los seres humanos estamos sujetos
a esa ley, a esa fuerza. Si yo hoy quisiera, por ejemplo, salir andando por la ventana, estoy en un segundo piso, salir andando por la ventana, pues lo lógico, me caería al suelo, ¿no? Porque hay una ley que regula este proceso. De la misma forma, hay una serie de leyes morales, naturales, que regulan nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento tiene que adecuarse a esas leyes morales, porque son leyes naturales, que hacen parte de la propia naturaleza. Porque para el espiritismo existen las dos fuerzas de la naturaleza. Por un lado está la fuerza material, con las 4 fuerzas que establece la ciencia: la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad. Y luego están la parte espiritual, la parte que hace parte del ser humano, de la intimidad del ser, del ser inteligente, del ser que piensa, del ser que razona, del ser que tiene un comportamiento ético. Y eso está también regido por una serie de leyes que rigen ese comportamiento de la parte espiritual. Entonces tendríamos que Dios ha creado espíritu y materia. Para la materia hay una serie de leyes que rigen la materia, para el espíritu hay una serie de leyes que rigen el comportamiento de este espíritu. Y todas ellas se conjugan en lo que consideramos que es el universo, tanto material como espiritual. ¿Qué características podemos ver en la moral espírita? Una de ellas es que es natural. Es natural porque está fundada en la ley de Dios, es lo que hablábamos anteriormente, y es independiente de la concepción que sobre ella tenga el ser humano. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que lo que está bien independientemente de que el ser humano lo vea bien o no lo vea bien. Vamos a poner un ejemplo. Aquí hemos puesto una imagen de una lapidación pública a una mujer que fue adúltera. Nosotros podríamos considerar un acto correcto, esto un acto correcto. Lógicamente, no podemos considerar un acto correcto. Si esta cultura lo considera correcto, esto no implica que el acto sea correcto. Es simplemente que ellos tienen una visión equivocada de lo que es el acto correcto. Ahora, vamos a suponer que toda la humanidad, todos los seres humanos, todos los pueblos, todas las culturas, vieran la lapidación de una mujer adúltera como algo correcto. Si todo el mundo la viera correcto, hay que preguntarse, ¿sería un acto correcto? Es una pregunta que parece absurda, pero es una pregunta que mantiene un debate filosófico en cuanto a las características de la moral. Si la moral es universal y es independiente de la cultura, de la tradición, de la creencia del ser humano, o si la moral está circunscrita por aquellas culturas y aquellas creencias del ser humano. Desde un punto de vista teológico, filosófico, hay una división. Hay gente que opina que si todo el mundo ve un acto bueno, el acto es bueno, y hay gente que opina que aunque todos los seres humanos vean un acto bueno, el acto es bueno o malo independientemente de lo que la gente piense sobre él. El espiritismo es de esta segunda opinión. Es decir, un acto es bueno independientemente de que la gente o el ser humano lo vea o no lo vea bueno. ¿Por qué? Porque la moral es natural. Porque la moral hace parte de la ley de Dios. Si ponemos un ejemplo en el campo de lo material, si hoy todos los seres humanos consideraran que no existe la fuerza de la gravedad, o otra cosa, por ejemplo, hoy todos los seres humanos pensáramos que la Tierra es plana, que la Tierra no es redonda, no es una esfera, que todos los seres humanos pensemos que la Tierra es plana, ¿hará que la Tierra sea plana? Lógicamente la Tierra seguirá siendo como es, independientemente de lo que los seres humanos pensamos sobre ella.
Pues el espiritismo propone que la moral es independiente de aquello que los seres humanos podamos pensar sobre la moral. Entonces, un acto es bueno o es malo en sí, y no en función de si nosotros lo vemos bueno o no lo vemos bueno. Este aporte del espiritismo, que coincide con la gran mayoría de los filósofos que se dedican a estudiar el campo de la moral, esta propuesta del espiritismo lo que hace es que, podríamos decir, separa la ley natural del concepto que el hombre tenga de esa ley natural. Es decir, la ley natural existe independientemente de lo que nosotros pensamos que existe. Por eso la moral espírita es una moral natural. Como es una moral natural, es una moral universal. Es decir, no está subordinada a creencias, a pueblos, a razas, a posiciones sociales, a religiones. Es una moral que abarca toda la humanidad. Toda la humanidad pueden practicar la moral espírita, la moral que propone el espiritismo, porque es una moral que es independiente de una cultura, de una religión, de una nacionalidad, etc. Porque la base es el amor, y el amor se practica independientemente de cultos, de rituales, del sitio donde esté el ser humano. Por lo tanto, es una moral universal. También es una moral auténtica. Es una moral auténtica por una razón, porque en el espiritismo no se tiene el concepto de premio o castigo. Por lo menos no se tiene en un contexto religioso. En el espiritismo lo que se nos dice es que el bien es bueno por sí mismo y no en base a la recompensa que Dios nos puede otorgar por seguir sus reglas. Entonces, nosotros no hacemos el bien o practicamos el bien buscando una finalidad. El bien es la finalidad en sí. Entonces, la recompensa del bien no está en un premio, en un castigo que Dios nos va a dar. La recompensa del bien está en nosotros mismos, porque cuando practicamos el bien tenemos un crecimiento interior, tenemos un desarrollo moral, un desarrollo espiritual. Entonces, el objetivo de la práctica moral no es una recompensa, que sería por otro lado una práctica egoísta. El objetivo de la práctica moral es nuestro propio crecimiento espiritual por el hecho de crecer espiritualmente, por el hecho de progresar espiritualmente. Por lo tanto, de nada sirve fingir una moral que no se tiene. Porque lo que el espiritismo nos dice es que no adelanta nada tener un comportamiento externo, un comportamiento aparente, moral, si interiormente y realmente no vivimos esa moralidad. Por lo tanto, la moral espírita es una moral auténtica, porque es una moral que va al interior del ser humano, que va a la esencia del ser humano y que no espera practicar el bien para el día de mañana tener un premio. Es una moral interior, es interior porque es auténtica, es lo que hemos dicho anteriormente. Para el espiritismo no hay rituales, no hay sacramentos, no basta tener un comportamiento ajustado a una serie de preconceptos por costumbre o apariencia. Lo que la moral espírita propone es un cambio real e íntimo de la persona en el desarrollo de los sentimientos y de las emociones nobles. Por lo tanto, la moral espírita es una moral interna, es una moral interior, es una moral que va hacia el interior del ser humano. Es una moral libre, por supuesto, porque no se impone. El espiritismo hace una propuesta moral en base a una serie de preceptos filosóficos. La propuesta moral del espiritismo es una propuesta racional de vida moral, pero luego el cumplimiento de esa moral es de realización libre y consciente. Es decir, a cada uno nos cabe el practicarla o no practicarla, el seguir nuestras pautas de comportamiento o no seguirlas. Por eso, muchas veces en el espiritismo incurrimos los espiritistas, no el espiritismo, en un grave error, que es fijarnos mucho en cómo se comportan los demás, cuando realmente
como la moral que propone el espiritismo es una moral libre, nadie está obligado a cumplir esa moral. ¿Por qué? Porque somos completamente libres para decidir de forma voluntaria si nosotros queremos cambiar nuestras vidas en base a esas pautas de comportamiento que nos propone el espiritismo o no. Entonces, debemos mirar o tenemos el objetivo de mirar hacia nosotros mismos. Si nosotros mismos realmente estamos dispuestos a cambiar nuestra vida y a marcar unas pautas de comportamiento en base a la moral que el espiritismo nos propone. Y como es una moral libre, permitir que cada quien actúe de acuerdo a sí mismo, a su conciencia, a su idealización libre, para decidir de qué forma va a seguir la propuesta moral que presenta el espiritismo. Esto es muy importante, el concepto de libertad es fundamental en la doctrina espírita. En base a estas características, Allan Kardec hizo una definición de una serie de leyes morales, es decir, una serie de normas de comportamiento que nos pueden ayudar en ese progreso, en esa evolución interior. Todas ellas hacen parte de la ley natural, es decir, todas ellas son creadas por Dios. Y de la misma forma que las leyes materiales regulan el comportamiento de los cuerpos materiales, las leyes morales regulan el comportamiento del espíritu. En cuanto a esta clasificación que hace Allan Kardec, de 10 leyes morales: adoración, trabajo, reproducción, conservación, destrucción, sociedad, progreso, igualdad, libertad y justicia, amor y caridad, él aclara que esto es simplemente una taxonomía, una clasificación personal, pero que esto puede cambiar, puede modificarse, se pueden agregar más o se puede incluso quitar alguna en función de cómo nosotros veremos estas clasificaciones. Pero después de estos casi 160 años que está el espiritismo en la humanidad, vemos la sabiduría profunda que tuvo Allan Kardec, porque cada una de estas leyes iba a representar una faceta del comportamiento del ser humano. Entonces, aún las mantenemos porque nos parecen todavía de actualidad. Vamos a ir viendo muy rápidamente, porque no es el objetivo de esta clase. Tengo que comunicarles que en la Asociación Espírita de Córdoba, José Grosso, estamos empezando un curso sobre el libro de los espíritus, un curso pormenorizado del libro de los espíritus, e iremos subiendo todas las clases también a YouTube y a nuestro blog. Entonces, en clases especiales iremos viendo cada una de estas leyes morales. Ahora simplemente vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que significa cada una de ellas. Esto no se ve muy bien. La primera ley es la ley de adoración. La ley de adoración consiste en una ley de respeto hacia Dios. Nosotros sabemos en el espiritismo que Dios no necesita adoradores y que la oración realmente tiene una importancia para nosotros, porque es un gesto de respeto, de gratitud y de amor hacia Dios por todo lo que nos ha dado. Lógicamente, la adoración no tiene por qué ser un rezo, puede ser un sentimiento, puede ser una emoción que no esté expresada con palabras. Y, por supuesto, en el espiritismo no está basada en rituales, sacramentos, ofrendas, etc. La adoración es simplemente una actitud de respeto, de gratitud y de amor a Dios. La ley del trabajo, todos, gracias al trabajo, vamos llegando a la perfección. Nosotros sabemos, como ya hemos visto en clases anteriores, que Dios nos ha creado sencillos e ignorantes y que tenemos que evolucionar, pero esa evolución no viene condicionada por elementos externos que nos hacen evolucionar, sino por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, por nuestra entrega, etc.
Entonces, es gracias al trabajo que llegamos a la perfección. El trabajo es la única forma espiritual de progreso. Además, el trabajo nos ayuda a mantener el equilibrio psíquico. Si estuviésemos todos sin hacer nada, estaríamos desequilibrados, porque estaríamos completamente aburridos. La ley de reproducción es una ley muy importante porque permite la perpetuidad de la especie. Pero dentro de la ley de reproducción, en el espiritismo no solamente se ve como un elemento material, físico para la perpetuidad de la especie, sino que a través de la ley de reproducción encontramos los lazos familiares y la responsabilidad originaria de estos lazos familiares. Además, desde un punto de vista espiritual, permite la reencarnación de los espíritus. Dentro de la ley de reproducción se encuentra también la cuestión sexual, que es el elemento por el cual los seres humanos nos reproducimos. Y el espiritismo propone una conducta digna, una conducta equilibrada. No considerarlo como un tabú, pero tampoco verlo con vulgaridad. El equilibrio en qué consiste, no hacer al otro lo que no queremos que se nos haga a nosotros mismos. Y dentro de esta cuestión sexual, el espiritismo nos dice que es necesario tener una vida sana desde el punto de vista sexual, lo que no se dice que sea una vida casta, una vida de castidad, porque la castidad no necesariamente es una vida sana, pero sí una vida de equilibrio, una vida de respeto, cuidando no caer en procesos obsesivos en el proceso de la sexualidad. La ley de conservación es el respeto que hemos de tener a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es el instrumento que Dios nos ha otorgado para evolucionar y por lo tanto debemos respetarlo, debemos cuidarlo. Sabemos que nuestro cuerpo responde a unas leyes biológicas que debemos respetar. Por lo tanto, el ser humano debe acudir a la medicina, al deporte, una alimentación sana, descanso, relajación, etc. Es decir, todo aquello que permita mantener una salud física de nuestro cuerpo. Ley de destrucción, que para el espiritismo es una ley de renovación. Pero no podemos confundir la ley de destrucción como renovación a la actitud cruel del ser humano, que muchas veces destruye por placer o destruye por odio, destruye por sentimientos poco nobles. Entonces, el espiritismo propone la destrucción necesaria, es decir, cambiar aquellas cosas que quedan antiguas, que no son buenas ya para la sociedad, por otras nuevas, como una ley de renovación, pero no una destrucción abusiva donde haya crueldad. Por ejemplo, temas como la guerra, el asesinato, la pena capital, el duelo, el aborto, la eutanasia, el suicidio, etcétera, que hacen parte de una destrucción innecesaria y de una destrucción que no busca una renovación y que no busca un progreso. Entonces, dentro de esta ley es necesario conducirnos correctamente. Hay una frase de Jesús muy interesante que dice: es necesario que se produzca el escándalo, mas hay de aquel por quien el escándalo sea producido. Fijaos qué sabiduría esta máxima de Jesús. Ley de sociedad. Todos vivimos en una sociedad, esto nos da una serie de deberes a nuestra sociedad y el espiritismo aboga por la vida social, respetando esta vida social. Es muy importante saber vivir en sociedad y convivir en sociedad, empezando por la sociedad más inmediata, que es nuestra familia, extendiéndonos a la sociedad un poquito más lejana a nosotros, que sería pues nuestros círculos de vecinos, etcétera, nuestro núcleo de trabajo, es decir, todo aquello con los que tengamos una relación más cercana, más lejana, pues hacen parte de nuestra sociedad y de nuestro entorno social. Y nosotros debemos saber qué deberes tenemos delante de la sociedad, porque muchas veces apuntamos mucho sobre los derechos que tenemos y no nos damos cuenta que tener derechos implica también tener deberes, porque los derechos de uno se cumplen con los deberes del otro. Entonces, el espiritismo propone una vida social y una vida social sana, aportando nuestro granito de arena para el progreso
de esa sociedad, participando, colaborando, solidarizándonos, cooperándonos, es decir, sintiéndonos partes de esta sociedad y aprendiendo a respetar la libertad de los demás, la libertad de las otras personas que hacen parte de esa sociedad y del núcleo en el que nosotros nos movemos. Sabemos que nadie es autosuficiente, todos tenemos necesidad unos de otros, entonces por lo tanto el aislamiento es antinatural, no hace bien a nadie. Si yo me aislara, si yo no tuviera una relación con las demás de las personas, es evidente que no me comportaría mal, pero tampoco me comportaría bien y por lo tanto mi vida sería inútil. Y lo que propone el espiritismo es que nuestras vidas sean útiles y que podamos realizar algo positivo hacia los demás. La ley del progreso es una ley inexorable, todos estamos llamados al progreso. Ya hemos dicho que Dios nos crea sencillos e ignorantes, pero perceptibles. Entonces, todos estamos llamados a progresar. Ese progreso se puede realizar a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual es cuando nosotros progresamos individualmente, conscientemente, y el progreso colectivo es un reflejo del progreso individual. Cuando una serie de personas individualmente van adquiriendo un cierto grado de madurez, esto se refleja en toda la sociedad y en toda la colectividad, en todos los colectivos. Entonces todos somos llamados a progresar y aceptar esa marcha de progreso. Es importante que aprendamos a aceptar esa marcha del progreso, ese camino hacia arriba y adaptarnos, ir adaptándonos a ese progreso que es, repito, inexorable. Quien no aprenda a adaptarse a ese progreso, pues lógicamente se quedará retardado, se quedará anticuado, no se quedará actualizado y no se realizará espiritualmente. La igualdad es muy importante porque hay una igualdad natural, todos somos iguales ante Dios, eso ya lo hemos visto anteriormente, aunque haya una desigualdad de caracteres. Lógicamente, como todos empezamos desde cero y vamos evolucionando de forma libre y voluntaria, pues unos desarrollan unas características, otros otras, unos desarrollan unos sentimientos, otros unas personalidades distintas, entonces tenemos caracteres y actitudes distintas. Entonces, esto es positivo porque esto va a permitir una sociedad heterogénea que va a permitir que cada quien cumpla con tareas diversas. Pero esto no implica que no haya una igualdad natural delante de las leyes de Dios. En la Tierra, ya hemos visto cuando hemos hablado del tema de la reencarnación, hay muchas desigualdades sociales, económicas, de sexo, de razas. Hasta hace muy poco y aún, desgraciadamente, en ciertos aspectos se nota, había una desigualdad entre el hombre y la mujer. Lo que propone el espiritismo es que todos, lógicamente, somos iguales delante de la ley de Dios, aunque tengamos cometidos distintos, aunque tengamos tareas distintas. Y que esa desigualdad que hay actualmente en la Tierra es solo aparente y que es resultado de nuestro proceso evolutivo dentro de la ley de la reencarnación. Pero que el progreso, a medida que vamos creciendo, irá eliminando poco a poco todas esas desigualdades. Entonces, todos tenemos los mismos derechos. Todos sufrimos, todos amamos, todos nos alegramos, todos odiamos, etc. Y aquí lo importante es el concepto de todos. Esto lo leí en el libro de André Moreira, La homosexualidad bajo la óptica del espíritu inmortal. Cuando habla de la igualdad, hace mucho hincapié en la palabra todos, porque muchas veces cuando hablamos de igualdad nos referimos a igualdad para aquellos que hacen parte de nuestro núcleo. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país que es verdad que ahora pues está pasando por un periodo de crisis económica, pero es un país en el que pues, en los últimos 60, 70 años pues se han conseguido una serie de progresos, se han conseguido una serie de un cierto bienestar social y demás. Y cuando nosotros pedimos igualdad, muchas veces no nos damos cuenta que hay países, y muchos,
muchos más de los que están por debajo de nosotros que los que están por encima, hay muchos países que todos estos derechos que ya tenemos aquí, este estatus de bienestar que ya tenemos aquí, no lo tienen ni de lejos. Entonces, cuando hablamos de igualdad, muchas veces nos olvidamos que esos países están ahí, que esos seres humanos y esas personas están ahí. Entonces, la ley de igualdad desde el espiritismo es una igualdad global para todos, independientemente de que sea africano, de que sea musulmán, de que sea una persona que vive en la India, de que sea una persona que vive en Japón. Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Ley de libertad. Hemos hablado un poquito cuando hemos visto las características de la moral espírita. El ser humano es libre, es artífice de su destino. Y en el espiritismo, esto es un apunte que es muy interesante. Hay que diferenciar el libre albedrío y la libertad, ya que el libre albedrío es la capacidad de actuar o la capacidad de tomar una decisión entre varias opciones. Y la libertad es un concepto más amplio, porque la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, el libre albedrío nos dice, el libre albedrío nos permite hacer lo que queramos, pero la libertad restringe ese libre albedrío, porque mi libertad no puede irrumpir en la libertad del otro. Por lo tanto, yo no puedo tener libertad para esclavizar a alguien. Tengo el libre albedrío de hacerlo, porque podría hacerlo, pero no la libertad de esclavizarlo, porque mi libertad termina donde empieza la del otro. Por lo tanto, para el espiritismo, la esclavitud es síntoma de inferioridad moral. Y la libertad está basada en el respeto a los demás, que es la base fundamental de la convivencia. Si no aprendemos a respetar a los demás, a respetar la libertad de los demás, lógicamente nos falta mucho en relación a cómo debemos convivir con los demás. Y por último, la ley de justicia, amor y caridad, que es la ley moral por excelencia. Ya no solo se respeta al prójimo, ya no solo aprendemos a entender que el prójimo, que la persona a nuestro lado es igual que nosotros y que tiene los mismos derechos que nosotros, sino que empezamos a amar a este prójimo. Y esta es la meta de la evolución espiritual. Hay en las palabras de Pablo de Tarso una frase, y con esta frase terminamos esta clase, que dice: no soy yo quien vive, sino Cristo el que vive en mí. Es algo muy interesante. Es cuando dejamos el egoísmo para empezar a vivir en el amor, porque el mensaje de Cristo era un mensaje de amor. Entonces, cuando Pablo de Tarso dice no soy yo quien vive, sino Cristo el que vive en mí, lo que está diciendo es que su interés ya no era él mismo, ya no era un interés egoísta en mirar solamente por él, sino por los demás, sino por la humanidad. Aquí terminamos con esta clase, que como decíamos es la primera parte. En la siguiente veremos la moral espírita y su vinculación o relación con la moral enseñada por Jesús de Nazaret.